Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo. En primer lugar, aparece aquí en nuestra pantalla Diana Fuentes, filósofa, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, parte del comité editorial de la revista Común. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Marta Olivia, muy buenas tardes. Tengo mucho gusto de estar aquí otra vez porque decías que los Montessori, la mesa Montessori lo hizo de nuevo. Y yo, si ya me estoy colando en esta mesa, no sé si es una señal también de algo. Algo ahí. Hay algo ahí de identificación con el tema. Hay que respetar a los Montessori por esa congruencia, me parece, ¿no? O por esa incongruencia. Esa incongruencia tan consistente. Así es. Arnoldo Cuellar, periodista y analista político. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Marta Olivia, qué gusto. Yo decía, pagamos justos por pecadores. Sí. Porque aquí está la tercera parte de la mesa Montessori con una invitada de lujo como Diana Fuentes, a la que me da mucho gusto saludar, ¿no? Igualmente, gracias. Gracias. Y sí, fíjate que cuando lo estaba diciendo, dije, ay, pero Arnoldo sí está, me debía haber aguantado un poco más, pero ya sabes cómo Además, yo le voy a cobrar a Temoris y Arturo porque me traigan un regalo de donde vayan por estar aquí representándolos. Así es, por lo menos. De Los Ángeles, por lo menos, de la de No King, ¿no? Claro, algo así. Esa foto, ¿qué les pareció? Empecemos por ese tema, esa de No Kings, pero de todas esas personas formando la imagen. A mí hubo muchas que me sorprendieron. Yo me quedaría con esa imagen que no podemos pasar por derechos de autor, y la otra donde sale Elvis, una persona que va viajando en un auto y saca un cartel de Elvis, dice, el único rey en los Estados Unidos ha sido Elvis Presley. ¿Cuáles imágenes te impactaron más, Diana? Sí, esta imagen de esa formación, ¿no? Gigante del No King, más que la imagen, también el video, donde se va viendo hacia una velocidad inaudita cómo lo van formando, me parece maravilloso. A mí me hizo pensar sobre todo en cómo en una época en la que la información fluye a través de las redes sociodigitales y donde la brevedad del mensaje a veces también se traduce en su eficacia, pues cómo en otro terreno de la comunicación social hay que recurrir más bien a construir imágenes poderosas, en este caso en términos simbólicos, de cuerpos que en grandísimas letras son capaces de mandar el mensaje de una acción colectiva que finalmente muestra la enorme resistencia que hay a lo que está sucediendo en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Creo que eso me impacta. Me impacta quizá también en la misma proporción en la que a uno le sorprende lo que está sucediendo en aquella nación y cómo es que aquel país que se ha apreciado de ser la cuna de la democracia contemporánea, bueno, eso dicen ellos, ¿no? Y del republicanismo y de la división de poderes, todo ese discurso que está ahí de pronto haya que empezar a hablar otra vez de rechazo abierto a la idea de la monarquía o a la idea de que tan solo se insinúe el poder absoluto que representaban los reinos en Occidente hasta antes de los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces, eso impacta como tantas otras imágenes quizá que están atravesando el mundo actual, ¿no? Gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, ¿cuáles son las más impresionantes en cuanto a organización o desde que empezaron las protestas, sobre todo lo que se dio el sábado pasado? Y todavía hay más imágenes que vamos a seguir dando a conocer, esta detención del contralor de la ciudad de Nueva York hace un par de horas, también daremos a conocer más información. Pero ¿con cuál te quedas y por qué? Bueno, mira, no me quedaría con ninguna imagen en particular, sino con todo lo que vi, porque fue un movimiento extenso, estuvo en muchas ciudades, algunas mayores, donde se congregaron multitudes, pero otras donde también salieron a la calle en pequeñas poblaciones las personas. Me quedo con este paso adelante después de lo que pasó en Los Ángeles, donde la propia comunidad mexicana, pero también otras comunidades, también norteamericanos, blancos, sajones, etcétera,
establecieron con claridad el tema de una protesta pacífica, de rechazar a quienes entraban a provocar, que probablemente no sean infiltrados de los grupos pro derecha, sino simplemente jóvenes radicales y hartos, pero que tampoco abonan mucho en este momento a un movimiento que crece y que debe tener esta vena, donde hay historias muy importantes en Estados Unidos, como por ejemplo la lucha por los derechos civiles en los 60, ¿no? De ese Estados Unidos, que es una mayoría silenciosa, no tenía necesidad de pronunciarse, que lo hace nada más esporádicamente, porque en general había una convivencia donde, con todos los males que puede tener el ser parte de un país que es al mismo tiempo un imperio, tenían un respeto por la convivencia, ¿no? Y por los procesos políticos y por esa democracia que se han dado y ese republicanismo que puede tener muchas falacias en medio, pero que les ha funcionado, ¿no? Y que contra el cual está atentando Donald Trump y generando estas reacciones de resistencia profunda que me parecen muy interesantes y muy importantes. Por algún lado tenía que salir ese músculo, esa resiliencia. Está visto que no lo representan en este momento, bueno, los partidos, básicamente el Partido Demócrata, que tampoco los sindicatos, que quizás muy desmovilizados por el tema de la globalización, tampoco tienen ya esa energía, ¿no? Bueno, que se presentó todavía muy aislado, quizás muy constreñido a la población afroamericana cuando el live, ¿cómo se me va? Los Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, ¿no? Pero creo que ahorita se están conjuntando muchas cosas. Yo vi algunas marchas, vi muy numerosas, algunas de ellas, y por ejemplo, la de Houston, que era una multitud muy grande, en Texas, un estado mayoritariamente republicano, ¿no? Con las precauciones que tenía la gente de que un gobernador como Abbott pudiese, pues él no necesitaba llamar a la Guardia Nacional, podía movilizar a sus propias fuerzas estatales, ¿no? Y que no pasó porque no hubo provocaciones, porque se desarrollaron con mucha civilidad, pero con una gran fuerza. Creo que estamos por ver muchas cosas. O sea, estas cuestiones de un político tan, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Qué calificativo? Mercurial podría ser uno de ellos. No sé, creo que aquí la experta en conceptos es Diana, pero esta gente que no analiza ningún tipo de, ya no una racionalidad, ni siquiera una cierta, una lógica política que incluso puede ser fascista o puede ser provocador o lo que sea, pero que vaya de medios afines, ¿no? Sino que estamos viendo muchas cuestiones muy erráticas. Hoy de nuevo cuenta con el tema de política internacional y situación de Medio Oriente, pero que iba a despertar esa resistencia, que yo creo que también se va a dar en algunas élites, ¿no? Que también están desmovilizadas, que también han estado desorganizadas, como vimos la campaña de Kamala y antes vimos la de Hillary Clinton, ¿no? Pero que entonces puede ahí surgir una cuestión que no para derribarlo de momento, pero sí para impedir locuras como la de una tercera reelección, como esta deriva hacia un régimen completamente autoritario, porque hay que también estar claros que lo que puede combatir esta deriva fascista del gobierno norteamericano solo puede ser el pueblo norteamericano. Que no hay en este momento en el mundo otro tipo de resistencia, por supuesto que ni los vecinos, ni Canadá, ni México pueden hacer nada por lo que está pasando ahí. Pueden paliar las consecuencias, pueden refugiarse ante la tormenta y tratar de que les toquen las cuestiones menos perjudiciales, y aún así es difícil, pero quienes van a combatir la posibilidad de que eso se entronice ahí por mucho tiempo son solo los ciudadanos norteamericanos. Gracias, Arnoldo Cuellar. Y por cierto, hablando solamente como dato al paso, Kamala Harris obtuvo casi 75 millones de votos. Entonces también es un buen número para capitalizar, para qué causa, para dónde, y sobre todo en esta situación de encono allá en los Estados Unidos. Y bueno, después de esto... Casi compite con la elección judicial, ¿verdad?
Espérate, ese es el cuarto tema, aguanta. Aguanta o le entramos de una vez. Pero bueno, esto, justamente hablábamos también de la suspensión de esta reunión de Claudia Sheinbaum con nuestra presidenta, con Donald Trump, que el manejo, el discurso, Diana, la dejó plantada, le hizo el desaire. Como pensar que México sería el único centro y la única persona que se reuniría hoy Donald Trump. No, digamos, hay prioridades mundiales que pueden desatar en una tercera guerra mundial, pero hay ciertas mentes muy reduccionistas que solamente están pensando en quiero que me devuelvan algo, quiero hacer rabieta, quiero hacer. Pero además de eso, ¿a quién benefician todas esas retóricas, todas esas formas en estos momentos que la presidenta va a hablar de paz al G7? Bueno, yo creo que la verdad es que en estos gestos, en estos mensajes, lo que vemos, pues es una manifestación más de la decadencia en la que se encuentra la oposición, sectores de nuestra sociedad que siguen afincados en una lectura de la política nacional que francamente ya no hacen mucho eco. Aquí yo creo que siempre es muy importante reconocer que una es la realidad de las redes sociodigitales y otra es la realidad afuera de las redes sociodigitales. Entonces, ahí hay mucho ruido, ahí hay mucho bot, mucho troll, y luego en lo que pasa afuera, pues ahora sí que da otros datos, ¿no? Entonces, el impacto que tienen esta clase de mensajes me parece que está muy circunscrito a las personas afines, ¿no? Que ya de suyo son antagonistas al gobierno actual, ya no importa el tema del que se trate, no importa el sentido que se le dé. Siempre es muy lamentable, ¿no? Que también en todas estas manifestaciones públicas se revela, pues, lo que llamaríamos, pues, un profundo colonialismo, ¿no? De todos estos actores políticos, porque siguen teniendo un comportamiento que sigue una lógica de subordinación absoluta, ¿no? A cualquier entidad externa que represente poder político y económico. Entonces, de esa manera también leen la realidad y entonces interpretan la realidad y presuntamente entonces emiten una opinión que creen objetiva. Yo creo que no, que no se necesita tener muchas herramientas ni demasiada información para saber que lo que pasó ahora con pues el regreso de Donald Trump de Canadá saliendo del encuentro está orquestado por hilos mucho más complejos, por escenarios y entramados que tienen otras causales diferentes a el posible encuentro o no con Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque no es con la única, como decías, con la que no se encontró ni se encontrará quizá en lo inmediato. Lo que sí me parece también, más allá de estos decires, de estos personajes que siempre están buscando cómo sacar alguna cierta tajada de lo que sucede, lo que me parece que hay que preguntarnos es por qué se fue, ¿no? Y de alguna manera creo que pues sí, no nos atreveríamos a cuestionar que lo que está sucediendo en el mundo, que el ataque de Israel a Irán, la respuesta de Irán y este conflicto que empieza a escalarse, pues ha puesto a todos los líderes de las potencias mundiales y de todas las naciones en una profunda alerta y que particularmente Donald Trump es un pues agente fundamental de la forma en la que se vayan sucediendo los acontecimientos en los días inmediatos. Pero a pesar de esa centralidad, a mí no me termina de convencer que esa sea la razón por la que se retiró, ¿no?, del encuentro. Y no me convence porque pues no se sigue de un interés, digamos, en sus hechos anteriores, de un interés genuino por tratar de frenar este conflicto, ¿no? Por el contrario, la declaración que hizo, ¿no?, más bien indicando, ¿no?, a la población en Irán que debe evacuar de forma inmediata, es una amenaza abierta
y que indica que el ataque tendría gran alcance, ¿no? Entonces, es poco convincente la idea de que solo se retiró por la preeminencia de los acontecimientos, en este caso, ¿no?, del conflicto bélico. Creo que en esto se juegan otra serie de elementos que sí participan del actuar de Trump. Conversábamos con Daniela Pastrana y ella decía, es un hombre showman, ¿no? Entonces todo lo vuelve un show a modo de que pues atraiga la atención de los medios a partir de actos espectaculares como este. Y creo que lo que hemos estado viendo en los días anteriores en pues las aprehensiones, las redadas en contra de los mexicanos, la respuesta organizada, la reacción que están teniendo las comunidades, pues sí que hace parte de todo, ¿no?, una disposición de la información y del modo de quehacer, del quehacer político de este personaje, ¿no? Entonces hay un profundo desprecio también, creo, ¿no? Al retirarse así de forma tan repentina, no solo al primer ministro de Canadá hay un profundo desprecio, sino hay un profundo desprecio también a todos los otros líderes mundiales que se dieron ocasión en este encuentro, que de suyo es un encuentro que bien sabemos, pues no tiene en la mesa de discusión resolver asuntos prioritarios en los que estas naciones juegan un papel central por el poderío económico que tienen, por la centralidad que ocupan en la geopolítica o en las determinaciones de la geopolítica, sino que es un encuentro en el que se suceden sí muchas cosas, se van a tender puentes, se van a establecer alianzas, se reencuentran ciertas cosas, pero que se vienen trabajando en términos de la diplomacia y los acuerdos internacionales en muchos otros lugares, ¿no? Gracias, Diana Fuente. Tus reflexiones al respecto de toda esta situación, el G7, digamos, este showman anunciando cuando están las 7 potencias industriales del mundo, diciendo, ahí se ven, yo ya me voy, pero también llama a la guerra, literalmente, se retira para llamar a la guerra. Arnoldo Cuellar. Bueno, pero es un showman que acaba muy mal sus espectáculos, porque tiene la atención de arranque y creo que cada vez la tendrá menos porque nos iremos acostumbrando a estos desplantes. No se pueden hacer tantas veces las mismas cosas, ¿no? Ahora con una cumbre internacional. Pero después no avanza en la consistencia, incluso de sus propios planes, que incluso pues, no acabamos de entender ni nosotros ni muchos analistas, ¿no? Pasó con los aranceles. O sea, eso ya se volvió un juego que desquició los mercados, pero que tampoco conducía mucho a un reposicionamiento de los Estados Unidos en el esquema económico mundial, ¿no? Terminó afectando. Está pasando con el tema migratorio, o sea, el desplante en California contra un gobernador demócrata que además puede ser un prospecto para crecer como candidato presidencial en el futuro. Bueno, pues quedó en la provocación, todavía con sospechas sobre quienes empezaron a desatar la violencia que permitió escalar las cosas. Ya hoy bajó el estado de sitio a menos horas, las cosas están tranquilizando. En otros estados donde se podía esperar lo peor, en las protestas del sábado, estuvo todo muy tranquilo. Entonces, lo ocupan otras cosas constantemente, cambia su atención. Parece que hay un enorme déficit de atención en un político que maneja pues, demasiado poder, ¿no? Probablemente no quiso estar en el G7 todo el tiempo porque le aburre las conversaciones políticas y encontró un pretexto perfecto en un tema que podría haber estado un poco más en control desde antes y sale con otro desplante que tampoco va a ocurrir, tampoco van a arrasar Teherán los israelíes, porque también eso complicaría muchísimo las cosas en Oriente Medio, incluso con estados árabes que probablemente ni siquiera son amigos de Irán, pero a los que no les conviene el crecimiento de una hegemonía israelí en la zona, porque es una zona de equilibrios, con impactos en muchas cuestiones, uno de ellos fundamental, que por cierto trajo a México algunos beneficios con el incremento del precio del petróleo en este par de días, ¿no? Que está llegando de nuevo a niveles que no había alcanzado antes. Entonces, tenemos que estar acostumbrados a estos devaneos. No va a ser posible, pues, prever todo lo que pueda ocurrir.
Sí me parece que la reacción de regocijarse porque no se pudo llevar a cabo la reunión de Claudia Sheinbaum con Trump, como muy bien dice Diana, pues es este vicio menor de nuestra clase política, la vieja clase política, de buscarse el ombligo inmediatamente, ¿no? Aquí los periódicos de mi pueblo, cada vez que ocurre una tragedia en el mundo, tratan de encontrar si hay un leonés o un guanajuatense, o en Irán, o en Ucrania, o en Israel, para decir, perenganito de tal que vive ahí nos va a contar cómo son las cosas, aunque sea una gente que no tiene la menor idea de nada, ¿no? Porque solo es verse el ombligo. ¿Qué relación tenemos personal con la tragedia, no? Claudio Sheinbaum forma parte de ese grupo de mandatarios que trataban de establecer algún tipo de diálogo con las limitaciones que puede tener el diálogo diplomático, estos intercambios que probablemente solo sean un poco más que una fotografía, incluso con el riesgo en el caso de Trump de sufrir un desaire, una descalabrada. Le pasó a Macron, que ni siquiera por algún tuit o por algún comentario en prensa que hizo que lo descalificó de inmediatamente a Trump, porque lo acusó del terrible delito de tratar de buscar una solución pacífica en el conflicto Irán, entre Tel Aviv y Teherán, ¿no? Para desmentir esto y salir con el tema de que quería una rendición incondicional. Entonces, es una gran teatralidad que sí tiene sus consecuencias, porque no vivimos en un mundo donde tengamos certezas de nada, ni siquiera en el corto plazo, pero que también a lo que sí nos vamos a tener que ir acostumbrando es que tampoco están ocurriendo las grandes tragedias producto de estos devaneos, ¿no? Que entorpecen demasiadas cosas, pero creo que al final lograremos sobrevivir, y no me refiero nada más a México, sino al mundo en general, a esta época agitada de un personaje como Trump, ¿no? Así es, me hiciste sonreír grandemente, una carcajada con eso de los... eso, yo no sé si sea un mal del periodismo en los estados, pero Televisa lo hace comúnmente acá por estos pueblos del noreste. Cuando hay un hecho, un galardonado, un accidente, buscar a los parientes, familiares, ir a preguntar y demás. Arnoldo, ahorita que lo comentabas. La pero abuelita que tenía un cuñado que un día tuvo un hijo que pasó por Alemania en un campo de concentración. Pero bueno, ante tan duro este mundo, necesario esa dosis de humor. Gracias, Arnoldo. Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, porque luego se va corriendo, hay un tema que tú empezaste, Arnoldo, que es el tema del Poder Judicial. Ya se entrega, ¿sí? Yo nomás hice un chiste malo, pero bueno. Pero lo teníamos por aquí. Ya se entregaron las constancias de mayoría a los ganadores en la elección judicial en medio de algunas dudas de legitimidad. Y solamente en el Tribunal de Disciplina solamente coincidió el 90% con los acordeones institucionales. O sea, y bueno, ¿cuál es la lección que nos deja esta elección judicial, sobre todo para el 2027? Diana Fuentes. Bueno, yo creo que este sí es todo un tema, ¿no? El de los acordeones, porque yo últimamente he estado escuchando análisis respecto de esto y creo que, como se decía ayer en la mesa, sí fue ayer aquí con ustedes, algo que me parecía muy interesante es, bueno, pero es que esto es multifactorial, o sea, la lectura que dice, no, todo que quedaron es porque son los que aparecieron en los acordeones, y entonces eso explica que fue una votación, ¿no? Que se dio solo por el mandato de los poderes que existen en Morena y en la 4T. Me parece que es una lectura limitada también. No estoy negando que esto sucedió. Todos vimos los acordeones institucionales, vimos cómo circularon y tantos otros recursos. Pero creo que lo limitado de esa lectura es, por una parte, que asume que hay algo así como 9 millones de personas, más o menos, ¿no?, que participaron en este proceso, no los que anularon, sino los que participaron en ese proceso y que fueron a llenar, y que son solo agentes pasivos que reprodujeron acordeones sin ninguna mediación, ¿no?
Y aunque haya casos de esos, que puede ser un porcentaje muy alto, que son militantes de Morena, gente que se beneficia quizá de los programas sociales, o gente que abiertamente, ¿no? Creyó que era conveniente ir a hacerlo y practicar un ejercicio democrático, yo creo que ahí hay de todas, o sea, que todas esas están, pero me parece poco convincente la idea de que entonces hay 9 millones de personas que solo recibieron papeles y que fueron y los plasmaron ahí, solo porque el papel les llegó. El papel pudo haberles llegado con una línea muy clara que se formó en algún lugar, que bajó de algún lugar, pero que también entonces hay unos votantes, unos ciudadanos que aceptan esa línea. Y me parece que la pregunta también tendría que ser, ¿por qué se acepta esa línea? Claro, habría quien podría decir, es que compraron el voto. Bueno, probablemente también si hubo en algunos casos compra abierta del voto, eso habría también que documentarlo, aunque es siempre muy difícil. Hay también una cosa que nos está a veces, nos escandaliza pensar, pero que sucede, y es que hay también un sector, digamos, que es acorde a la 4T o que milita en Morena y que también está dispuesta a decir, pásenme en la línea porque yo no tengo tiempo, no tengo ganas de hacer esto y quiero, según lo que se ha indicado, votar. Y eso no lo decimos, no queremos reconocer que también hay una actitud de un sector votante que dice sí, y las razones para ello pueden ser muy diversas, pero no solo se debe a la ignorancia, no solo se puede atribuir nada más a una especie de flojera mental o de ausencia de criterio propio. Yo creo que aquí hay muchos factores, ¿no? Entonces, creo que eso hay que también visibilizarlo porque me parece que entonces ha dominado, los acordeones ganaron, entonces la gente aceptó ir nada más a poner tachecitos o números. Por otra parte, creo que también eso no niega que hay que hacer una crítica a los acordeones que bajaron, ¿no? Y hay que hacerla, pero no en términos también de una especie de purismo del ejercicio de la política que presume que los ciudadanos de manera aislada, las personas en su intimidad, resuelven los asuntos políticos por los cuales van a optar. Yo creo que hay ejercicios colectivos que a veces suceden dentro de los partidos y que para eso sirven los partidos, y hay ejercicios a veces más bien de gente que no está quizá militando en un partido, pero que tiene una cierta afinidad política y que también son ejercicios colectivos. Y hay otros que son ejercicios sí individuales, aislados, quizá mucho más reflexivos y que también cuentan con muchas más herramientas para hacerlo, tiempo libre, en fin, lo que se quiera. Yo creo que ese es el mapa complejo y hay que mirarlo en sus distintas gradaciones a la hora de también tratar de observar qué es lo que habría de mejorarse. Creo que del lado también del proceso institucional hay que reconocer que la cosa estaba muy complicada, que eran muchos, y que por supuesto Morena y la 4T van a decir que esto estuvo muy bien porque también detrás de su juicio hay todo el timing político que tenía que ver con la necesidad de renovar todo el Poder Judicial en la perspectiva también preventiva del lugar que el Poder Judicial iba a jugar en el sexenio, ¿no? Entonces, más allá del asunto del poder de la justicia. Y por último esto, ¿no? La justicia. Yo creo que la gran discusión para el 2027, más allá de los nombres que tendremos que dar, es qué tipo de justicia queremos. Creo que es momento de que hablemos de derechos humanos, ¿no? De una perspectiva de género claro, una clara discusión también, que también se tiene que dar en Morena y en la 4T, sobre la apertura y el derecho de la comunidad LGBTQ+. Es decir, esas discusiones que tienen que ver con la justicia que queremos, ¿no? También la relación con los pueblos indígenas, la relación también que se tiene que dar en términos de justicia de la defensa del territorio. O sea, son muchos los temas, la justicia laboral, que tendrían que habitar el debate, creo yo, en los años subsecuentes, y entonces sí que estaremos dando condiciones de que haya una ciudadanía, ya sea que por la vía del partido o por la afinidad del partido fuera de ella, participe de otra forma, ¿no? Bien, gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, ¿qué agregar al respecto? Tú fuiste el que empezó el desorden. Yo aprendiéndole a Diana porque es un análisis muy, muy rico y muy, muy interesante, un asunto muy complejo. Yo tendría que decirles que pues, mi principal lectura es que lo que mal empieza acaba mal, y que esta reforma judicial empezó muy mal, y no empezó solo por el capricho de Andrés Manuel López Obrador, como le llama la oposición, o la decisión del presidente de
erradicar un poder judicial con muchísimos problemas de corrupción y de complicidades y de apego a los poderes reales, fácticos y a los políticos del pasado. Empezó antes. Yo creo que empezó con la falta de entendimiento de la Corte a ponerse al día con el país, ¿no? A su incapacidad para autorreformarse y su muy cómoda situación para acomodarse con los presidentes de toda la transición, desde que se dio aquel golpe de estado técnico de Zedillo, se instalaron siempre en la cómoda, ¿no? O sea, ahí empiezan mal las cosas. Cuando un organismo no tiene la capacidad de autorreformarse, entonces está a expensas de los cambios en el poder político. Nunca se esperaron que ocurriera algo como lo que pasó en 2018 y luego lo que pasó en 2024. Y luego, pues estos revolucionarios, reformadores de Morena, con una gran dosis de improvisación, de torpeza, de componendas, de falta de manejo de un esquema de gobernanza interna del proceso político, con prisas también, pues armaron esta cuestión complejísima en la que nos metieron a todos, que resultaba imposible tener una posición clara para millones de ciudadanos de saber qué era en realidad lo que estaba en disputa con esta proliferación de nombres. No todo el mundo tiene la capacidad de dedicarle horas, como Viri Ríos, a analizar a cada una de estas personas, incluso para leer a quienes lo hicieron, como ella, ¿no? Entonces sí vamos a un proceso muy complicado, pero ya estamos en él. Esto yo he dicho otras veces, vienen elecciones nuevas. El tiempo de un país no es el tiempo solamente de sus individuos, ¿no? Porque este cambio va a traer otros. Bueno, ni siquiera podemos decirlo como son los procesos históricos, si para mejor o para peor, habrá que esperar. Pero estamos en él y sacudimos algo que era un estorbo, no sabemos si lo cambiamos por algo mejor. El tema de los acordeones y de las votaciones solo me deja en claro una cosa. Operó el voto duro, no el voto duro, el voto operable, el voto que puede moverse por los aparatos políticos, que todos los partidos lo tienen. Y en la medida en que está desmovilizada la oposición y confundida porque, bueno, cuando Jorge Romero del PAN decidió llamar a que se participara en la elección, su propio consejo político lo desautorizó y llamaron al boicot, y luego los gobernadores sí fueron por su cuenta a tratar de rascarle algo a los tribunales electorales y a las salas regionales del tribunal electoral, ¿no? Entonces ahí como que también contribuyeron mucho, muy morenizados todos, muy a la mexicana, a armar este desorden, ¿no? Pero si Morena puede movilizar con ese voto duro, que además hay que ver que no hubo un uso indiscriminado de recursos como lo hay en las elecciones normales. Probablemente sí lo hubo, pero no en aquellos volúmenes. Pero saca a votar a esta cantidad de personas, a estos millones de personas, bueno, pues cometerían un error pensando que eso es lo único que tienen. Ya les pasó en los anteriores plebiscitos en el sexenio de López Obrador, ¿no? Y se toparon con la sorpresa en el 24. Soy de los que insisten en que hace falta una oposición, independientemente de cualquier cosa, que contraste al poder, si es atinada y si además es progresista, no quiere regresar, no es restauradora únicamente, sino que ve oportunidades para avanzar en muchos temas, qué mejor. Si no, bueno, pues de todas maneras causa un equilibrio, causa situaciones donde la propia dialéctica genera que quien está en el poder sea más cuidadoso, ¿no? Y que al no tener eso, sí vemos el proceso de degradación que muy pronto afecta a Morena en muchos espacios, ¿no? Así es. Gracias, Arnoldo. Rápidamente, precisamente de lo que estamos hablando en esta mesa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acaba de emitir un estado en X donde señala que ha tenido una muy buena conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice quien me comunicó que ayer salió de emergencia por la situación en Medio Oriente. Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que hoy nos preocupan. Es un
un estado de hace apenas unos minutos. Así que ahí está la respuesta para todos los que estaban esperando y diciendo que se había ido y que le había hecho el desdén y todo lo demás. Y bueno, llegamos rápidamente a el cierre de esta mesa, de esta breve mesa. ¿Algún tema, su postrecito con el que se quieran despedir? Diana Fuentes, adelante. Fíjate que este postrecito, pues no es postrecito porque el mundo está poniéndose muy feo, pero más bien pensaba en, dijo ahorita Arnoldo algo que me parece muy importante, pero que también hay que a veces sopesar, ¿no? Para que el escándalo, el pesimismo de la razón ante lo que está sucediendo no nos deprima en exceso, ¿no? Decía Arnoldo que no van a arrasar Teherán. Y coincide con algo de lo que yo le escuchaba al especialista en Medio Oriente, Gilberto Conde, en una entrevista que le hicieron. Y él daba un dato interesantísimo, ¿no? Y decía que toda la justificación de Israel, ¿no? De acabar con el programa nuclear iraní, pues en realidad es una coartada difícil de creerse para quienes conocen un poco cómo está la cosa, ¿no? Porque decía él que pues el programa nuclear en Irán está en todo el territorio y que en algunos casos incluso, ¿no? Algunas de estas reservas que utilizan para esto las tienen enterradas 100 metros bajo tierra, ¿no? Por lo que en realidad habría que acabar prácticamente con todo el país, con todo el territorio, y de todas maneras esto no garantizaría su eficacia, ¿no? Para que esta justificación se diera. Suena claro un poco, ¿no? A lo que escuchamos en relación a Irak en su momento, pero creo que a veces tener estos elementos de reflexión también permiten sopesar la profundidad o no de lo que está sucediendo. Es evidente. Por supuesto que lo que se está haciendo es sembrar el terror, se está gestionando en un choque de fuerzas, ¿no? De hasta dónde están dispuestos a responder o no. Y la respuesta de Irán, vulnerando lo que parecía, ¿no? La inexpugnable, el domo de hierro de Israel y todos sus recursos, los recursos técnicos que tiene su ejército, la inteligencia, todo esto, parecía algo inimaginable. Pero creo que habla también de que estamos en un mundo en donde la gestión del poder también está modificándose, ¿no? Y creo que esto es importante para que en medio de la desazón, la angustia, la tristeza que produce lo que está pasando, también pensemos que las cosas a veces se resuelven por vías que tienen que ver también con que estos grandes poderes, a pesar de la fuerza que tienen y de los recursos de ataque que tienen en sus manos, no significa por ello que puedan manipular el mundo simple y sencillamente a su antojo, ¿no? Entonces, pues dejar esa reflexión porque me parece que es necesario seguir nutriéndonos de muchas herramientas para fortalecer una impresión mucho más vasta y compleja de la realidad. Gracias, Diana. Tu postrecito, Arnoldo Cuellar. Yo quisiera hablar del tema migrante, porque he estado hablando con muchos de ellos, muchos líderes y activistas en diferentes ciudades norteamericanas, y creo que mucho podría ser el gobierno de México, más allá de lo declarativo y más allá de las posturas nacionalistas en el discurso, si mejorara de forma fundamental la red consular mexicana en los Estados Unidos. Si los apoyaran con los recursos, pues ni siquiera muchos, los que habían tenido en el pasado y que les han recortado por no sé qué causas, quizás por sí fortalecer las políticas de programas sociales y mejorar a los perfiles de las personas que están al frente de los consulados. Hay muchos políticos premiados que no entienden y no tienen muchas ganas de ir al campo a escuchar ni de abrir en horas extraordinarias, más allá de la burocracia, las oficinas. Hay personal consular de carrera bueno y malo, burócratas que ahí esperan su jubilación, pero personas que también lo entienden y no pueden ser todos agarrados con el mismo perfil. Bueno, el embajador, qué decirlo, parece que está quedando quedando mucho a deber, Esteban Moctezuma, ¿no? Y, bueno, extremar desde México el cuidado de quienes van a estar ahí trabajando por esos millones de mexicanos. No basta con reconocerlos como héroes, con mandarles mensajes de aliento. La cara y el rostro de la política exterior mexicana en Estados Unidos son sus oficinas
consulares, donde pueden resolverse cuestiones, documentar de alguna manera, darles algún tipo de identidad, actos de nacimiento, etcétera. Pero también contactar bufetes de abogados para las detenciones irregulares, tener información de primera mano de lo que está pasando en cada una de estas ciudades. Es una red muy extensa, ya está ahí, ya cuesta dinero, quizás con un poco más pueden mejorar, pero yo creo que sobre todo los perfiles. Gracias, Arnoldo Cuellar. Gracias, Diana Fuentes, por esta mini mesa de este miércoles 17 de junio del 2025. Gracias, es un privilegio escucharles. Gracias. No, gracias. Y saludos. A ver, en la próxima que me pueda colar. No, pues sí, yo creo que ya hay que ser 4. Pero de todas maneras, como Arturo falta mucho, estaría siempre aquí. Sí, y luego se queda dormido gusto, y ya. No es cierto. No es cierto. Gracias. En la mesa de los Saludos, Diana, gracias. Bye.